Hola, hoy toca cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca un cuentecillo y pocas reflexiones, porque es el día de imaginar, es el día de soñar con los cuentos y de recordar cuando éramos pequeños y nos contaban esos cuentos nuestros padres o los leíamos nosotros en algún librillo que tuviéramos por la casa. También es el día en el que recordamos cómo nosotros hemos contado cuentos también y los seguimos contando, ¿verdad? Y cómo nos gustan a todos los cuentos de 0 a 100 y muchos años, con mucha juventud acumulada. Este cuento de hoy se titula Ruidos y melodías. Vamos a ver qué tal sale el cuento y a ver si os gusta. Ruidos y melodías, ¿eh? Que hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo bastante. Un día me desperté más temprano que mis papás y me levanté porque no quería estar más tiempo en la cama. Estaba cansada de dar vueltas y ellos no se despertaban. Fui a mi cuarto y me puse a jugar con mis muñecos y mi supermercado y mi carrito y entonces escuché un ruidito extraño. Mis papás seguían durmiendo y toda la casa estaba en silencio. Entonces yo no sabía de dónde venía ese ruido, pero lo seguía escuchando. Parecía que venía del pasillo. Miré varias veces, pero no vi nada, así que me levanté de la silla, me quité las zapatillas para no hacer ruido y me asomé con mucho cuidado y entonces lo vi. Era un ratoncito blanco. Yo siempre había visto en los cuentos ratones de otros colores y me habían dicho que los ratones eran de color gris, pero este ratoncito era de color blanco, muy pequeño y muy gracioso. Yo siempre había pensado que si un día viera a un ratón de verdad, me iba a subir a una silla gritando hasta que mis papás vinieran para sacarlo de allí. Por lo menos yo había escuchado que algunas personas cuando veían un ratón chillaban hasta que se iba. Pero este era tan pequeñito y tan blanquito que lo que yo quería era cogerlo y llevarlo a mi cuarto a jugar. El ratón me vio enseguida y creí que iba a esconderse o a desaparecer por alguna rendija o algún agujero. Sin embargo, nos quedamos los dos mirándonos fijamente, frente a frente. Como la cocina está cerca de mi cuarto de juegos, pensé que podía echarle algo de comer, que igual tenía hambre, y me fui muy despacito para que no se asustara, y entonces me di cuenta que el ratoncito me seguía. Me subí a una silla con cuidado y cogí 2 cajas de cereales que mis padres guardaban en el armario más alto. Al principio no sabía dónde los iba a echar, pero entonces vi unos papeles de magdalenas que mi madre había comprado para hacer dulces de Semana Santa. Pensé que era muy buena idea porque allí, en aquellos papelitos que parecían cuencos, podía echar un poquito de las 2 clases de cereales que había en el armario. Los que más me gustaban a mí, estaban cubiertos de chocolate. Los dejé en el suelo y me senté en la silla para ver qué hacía el ratón. Al principio estaba parado, desconfiaba. Se quedó como si fuera una estatua, ni siquiera movía su bigote. Después de un rato de mirarnos, empezó a dar unos pasitos muy cortos y cada vez se iba acercando más, pero era muy gracioso porque daba 3 o 4 pasos y se escondía detrás de la pata de la mesa, detrás de la pata de la silla, y lo hacía tan bien que ni siquiera se le veía el rabito. Por fin se acercó totalmente a los papeles de la magdalena y empezó a comer. Me di cuenta de que a él también le gustaban los de chocolate como a mí, y los mordisqueaba con sus pequeños dientes y luego lo que le sobraba lo volvía a dejar en el papelito. Era un ratón goloso y ordenado. Cuando estábamos los dos tan tranquilos, se cayó un cucharón de acero inoxidable que colgaba de un gancho de la cocina. Yo me asusté mucho y creí
que él iba a salir corriendo y ya no lo volvería a ver. Pero, para mi sorpresa, se quedó quieto como si no hubiera pasado nada y siguió comiendo tan tranquilo. ¿Estará sordo?, me pregunté yo, pero no podía ser, porque cuando yo salí al pasillo, enseguida miró porque sintió mis pasos. Pensé que a lo mejor el ratón ya había estado antes en otras casas y estaba acostumbrado a los ruidos de la cocina. Así que para comprobarlo, fui al cajón de las cucharas y las dejé caer todas de golpe, sin acordarme de que mis papás aún estaban dormidos. Menos mal que ellos, al igual que el ratón, ni se inmutaron. Fui a mi cuarto de nuevo y traje una radio que me habían traído los Reyes Magos y puse una canción que me gustaba mucho, una que tenía mucho ritmo y que a veces bailaba con mi mamá o con mi abuela, porque a mi papá eso del baile le gustaba menos. El caso es que el ratón empezó a mover las orejas muy deprisa y dejó de comer. No parecía asustado, desde luego, pero aquella música hacía que sus bigotes se movieran con rapidez. Me hacía gracia porque cuando se cayeron todos los cubiertos, ni siquiera la punta de la cola se movió. ¿Le gustaría a este ratoncito tanto la música como a mí? Tenía que comprobarlo. Así que puse la radio encima de la mesa de la cocina y dejé sonando la música mientras yo iba a buscar unos cuentos para leérselos a mi nuevo amigo. Pero cuando volví, vi una cosa que no me esperaba. El ratón se había subido a la mesa y estaba junto a la radio y sus orejas se movían tanto al ritmo de la música que parecía que estaba bailando. Tenía muchas ganas de que mis papás se despertaran para que vieran que yo tenía un nuevo amigo y que era muy gracioso. Bueno, un nuevo amigo o una nueva amiga, no sabía. Por otro lado, pensaba que si ellos venían de pronto a la cocina, este amiguito o amiguita se iba a asustar y yo no quería que se fuera. Me estaba gustando mucho su compañía. La música seguía sonando y el ratoncito amigo mío, cansado de tanto baile, se acurrucó al lado de la radio y se quedó dormido, pero antes su rabito y sus orejas y su bigote seguían moviéndose cada vez más lentamente hasta que el sueño lo venció. Fue entonces cuando fui despacito al cuarto de mis papás para llamarlos, y ellos se asustaron al verme delante de ellos con los ojos muy abiertos y el dedo en mi boca para pedirles que no hicieran ruido. Como me quieren mucho, enseguida me acompañaron descalzos, porque yo se lo había pedido así, porque por nada del mundo quería que el ratón se despertara. Cuando ellos vieron esa escena, se miraron. Era una escena maravillosa, bonita y tan tierna. Mi papá cogió el móvil y le hizo una foto, y en ella se puede ver mi cara de felicidad al lado del ratón dormido. Es una lástima que en las fotos no se escuche la música, porque aquella melodía no voy a olvidarla nunca. Era la música de la felicidad. Lo decía el sueño del ratón y mi sonrisa. Bueno, pues aquí ha quedado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Porque hay algunos peques que si no le dices eso, se creen que el cuento ha quedado incompleto. Se me estaba olvidando. Pues nada, aquí os dejo con el cuento del ratón. Os dejo, como os decía el otro día, hasta una nueva visita. Vendré por aquí, no sé cuándo y no sé con qué asiduidad, pero seguro que volveré. Y me gustaría mucho, como os dije en días anteriores, que me dejéis vuestra opinión y que si queréis, pues me podéis escribir al correo, porque si alguna persona se ha encontrado mimetizada con mis cuentos, mis relatos o mis reflexiones, pues esto es un precioso camino
y estoy muy contenta de haberlo tomado. Un abrazo, buenas noches, feliz Semana Santa. Que descanséis, que disfrutéis de vuestra familia, de vuestros hijos y que no os olvidéis nunca de que el caos exterior no puede quebrar nuestro centro interior. Hasta otro día. Felicidad.